que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano un ejemplo de vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino del Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Nos podemos sentar. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adentrándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y le prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen esto que tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos.
Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que compadecían. Finalmente compadecieron dos que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo de alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos se presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso,
el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Nos ponemos de pie. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios que lo libre, si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta a la hora nona vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo.
Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos unos momentos de rodillas y adoramos en misterio. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro llevando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor alcalde y corporación municipal, señor presidente de la cofradía, hermanos y hermanas de la cofradía de la Veracruz, las 2 comunidades neocatecumenales de la parroquia. Amigos todos, estamos en la Semana Grande que el Señor nos regala. Ojalá, como el centurión, digamos al final: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O el domingo a estas horas, digamos con la Magdalena y con los apóstoles: sí, creo, has resucitado, vive. Se trata de renovar nuestra fe, no quedarnos en lo externo, sino unirnos a Jesucristo, para descubrir las grandes lecciones de la vida, para enseñarnos a vivir. Para eso es la Semana Santa, no para recordarnos lo que pasó, que ya lo sabemos. Por eso, si nos identificamos con Jesús y descubrimos que solo en la vida tiene sentido amar hasta el extremo, hasta derramar la sangre, entenderemos el sentido de nuestra existencia. Porque la cruz
no es el patíbulo de los que no creen, ni irrisión. Es el símbolo que nos ayuda a vivir. El que hay ahí es el que muere por amor, para decirnos tu vida, repito, tiene sentido si cada uno de nosotros morimos por amor. Pero el peligro de la Semana Santa es quedarnos en lo externo. En la Semana Santa podemos ser cualquiera de los personajes que han aparecido aquí. Cualquiera. Podemos ser el pueblo, que hoy lo aclama. Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y no pasan 7 días que dice, crucifícalo, crucifícalo. Nos lo vamos a encontrar eso en la vida personificado también en cada uno de nosotros, que nos aplaudirán y al día siguiente nos crucificarán. Tranquilos, le pasó a Jesucristo. Podemos ser cualquiera de los personajes. Pedro, que niega, aunque lo quería. Simón de Cirene, que ayuda, sin saber a quién estaba ayudando, pero pone corazón. Podemos, en definitiva, incluso, como dice una pequeña historieta, el burro de este Domingo de Ramos. Dice que al día siguiente del Domingo de Ramos, el burro todo contento y todo eufórico fue a la fuente y vio a la gente y esperó que también lo aplaudieran y que también le tiraran mantos y que dijeran qué importante eres. Pero la gente no reaccionaba y encima le daban 4 palos y dice, burro, vete de aquí que estorbas. Fue al mercado esperando lo mismo, el aplauso, el que lo reconocieran, y ahí también le dieron 4 palos y dice, venga que estorbas. Ya apesadumbrado va a su madre y le dice, pero hijo, que tú sin él eres un burro, que tú sin el que llevas encima eres un asno. Pues a lo mejor somos cada uno de nosotros eso. Sin Jesús no vamos a encontrar sentido a la vida ni a la Semana Santa. Por eso la Semana Santa es identificarse con Jesús. En la medida que nos identifiquemos con Jesús y seamos capaces de lavar los pies a los discípulos y renovar el mandamiento nuevo, como haremos el día Jueves Santo, encontraremos sentido. En la medida que nos identifiquemos con Jesús y pidamos fuerzas para cuando nos llegue el dolor gritar, ¿por qué me has abandonado? Porque eso es una súplica de confianza y nos va a pasar en la vida. Encontraremos sentido a la cruz para decir, Padre, en tus manos confío. Y en la medida que celebremos el triunfo de la vida, el triunfo de la resurrección, podremos mirar la vida con ojos nuevos, creyendo en la fuerza del amor, en la sonrisa, en la resurrección, en la primavera. No estamos celebrando unos hechos que pasaron, estamos celebrando nuestra propia vida, que de verdad el Espíritu nos ilumine, que nos permite identificarnos con Jesús. Nosotros sin Él no somos nada. Que al final confesemos, creo, Señor, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
que sufren sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad. Para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, nuestras súplicas, que identificados contigo, muramos a nuestro yo, para resucitar a la vida contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos en él justificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo Jesús, poco antes de morir, tomó pan en sus manos, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre de bondad, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Qué imposible lo tenemos si queremos amar sin morir, sin entregarse. No, no es posible. Qué difícil lo tenemos si queremos amar con nuestras propias fuerzas. Enseguida nos vamos a cansar. Por eso, para morir en la cruz, por amor, hace falta la fuerza de lo alto y decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Decimos amén a cada una de las invocaciones para recibir la bendición de este día de Domingo de Ramos. El Señor esté con vosotros. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones, y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin, y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día de su resurrección gloriosa, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El programa es el siguiente. Sentaos un segundo. Esta tarde es el Vía Crucis de la Calzada. Si hace mal tiempo, lo celebraríamos aquí dentro de la iglesia, si estuviera llevando o tal. Pero es la cofradía, no el cura, quien tiene que decidir dónde quiere que se haga. Aquí en la iglesia o fuera. Si hace buen tiempo, está claro que si está regular, decidís vosotros. Yo no voy a decidir donde me digáis. El martes celebramos la veneración de las Santas Espinas. El miércoles es día muy importante. Celebraremos el sacramento del perdón, de la penitencia, a las 8 de la tarde. La mejor manera para participar en Semana Santa y unirnos a Jesucristo, recibiendo el perdón de los pecados. Los sacramentos nos salvan. Miércoles a las 8 de la tarde. Jueves hay muchas cosas. En primer lugar, a las 4:30 será la misa de Jueves Santo en la Concepción y a continuación hay un concierto de Rubén de Lis, un cantautor muy afamado que viene a recibir del Padre Estéfano, que va a estar en la Concepción, un premio de la Universidad Antoniana. Y ha tenido la deferencia de hacer un concierto para nosotros. El concierto será justo después de la misa, a las 5:30. Para así, el que quiera ir allí a misa, pues luego va al concierto, y el que quiera venir aquí, vaya al concierto a las 6:30 acabado, porque a las 7 será la misa de Jueves Santo aquí. A las 10:30 de la noche representaremos fuera el prendimiento de Jesús. Creo que resultará bonito, pero no nos quedemos en lo externo, porque después tendremos la hora santa a las 11:15. Será una hora santa reducida, pero también muy importante en participar. 10:30 prendimiento y 11:15 así, hora santa. Viernes, ya sabéis todo, por la mañana procesión, a las 12 las 7 palabras, a las 7 de la tarde los oficios de Viernes Santo y a las 8 comenzaremos la procesión. Sábado, a las 10 de la noche, vigilia pascual, la más bonita de las celebraciones y que se os invita a participar. Y el día de Pascua, a las 11 la procesión con Jesús resucitado y a las 11:30 la Eucaristía. Que de verdad sea Semana Santa en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro pueblo, porque nos identificamos con Jesús y digamos, creo, Señor. Nos ponemos de pie y terminamos. Nos reunimos para acoger a quienes con ilusión y compromiso pasan a formar parte de esta querida cofradía de la Santa Veracruz. A vosotros, nuevos cofrades, quiero daros la más sincera bienvenida. Desde este momento no solo recibís una medalla o un libro, recibís también una herencia espiritual, una tradición viva,
y una responsabilidad compartida. La medalla que hoy se os impone no es un simple símbolo externo. Representa vuestra pertenencia a una comunidad de fe, de servicio y de fraternidad. Es un recordatorio constante de los valores que nos unen: la devoción, la humildad, el compromiso con los demás. El libro que recibís recoge nuestra historia, nuestras raíces y el sentimiento profundo de cuanto hacemos. Os invita a conocer, a comprender y a vivir con mayor profundidad esta vocación cofrade que hoy comenzáis a recorrer. Ser cofrade de la Santa Veracruz no es solo participar en los actos y en las procesiones, es vivir día a día el espíritu de la cruz, saber acompañar, servir, perdonar y amar, incluso en los momentos más difíciles. Os animamos a integraros plenamente, a aportar vuestra ilusión y vuestro esfuerzo y a sentir esta cofradía como vuestra casa. Porque una cofradía no se mantiene por la tradición, sino por el compromiso vivo de quienes la forman. Que la Santa Veracruz os guíe y os fortalezca en este camino que hoy iniciáis. Enhorabuena y bienvenidos. Muy bien. Bueno, sube a recoger medalla Teresa Cacho del Amo. Javier Bajo Sevillano. Alfredo Ruiz Marín. Diego Bator Pelarda. Carlos López García. Juan Carlos Mije García. Álvaro Hernández Jiménez. Álvaro no está y le recoge la medalla a su tía Maite. Muchas gracias a todos. Seguidamente se va a proceder a la subida de la Borriquilla otra vez a San Juan, acompañada con la banda de tambores. Reitero las bonitas palabras de Sofía, muy elocuentes y significativas. Enhorabuena por el paso que habéis dado y os recuerdo también que no solo es formar parte de la cofradía, sino también parte de la parroquia. Y ese compromiso con la cofradía es también con el pueblo y con la parroquia. Enhorabuena y que el Santo Cristo de la Veracruz esté siempre presente en vuestras vidas y nos ayude, como he dicho, a amar, que es lo que da sentido a la vida. ¡Feliz Domingo de Ramos! Podéis ir en paz.